Bueno, quiero comentarles que yo como jefe de Bloque Fuerza, cuando me enteré de esta situación, mi posición oficial ante la prensa, porque así lo hice en una conferencia de prensa, fue que aquí había que definir, porque en todo caso alguien había cometido un delito y alguien estaba mintiendo. O se estaba cayendo en calumnia y difamación en contra de los diputados y diputadas señaladas, o los diputados y diputadas señaladas estaban incurriendo en tráfico de influencias. Entonces, lo que había que sentar era un precedente. Ahora, afortunadamente, ya hay un proceso penal que podrá llevar a una solicitud de antejuicio. Vuelvo a repetir, nosotros hemos dicho siempre que nadie está por encima de la ley y que esta debe de aplicarse sea quien sea. Yo sí creo que efectivamente, y comparto con el abogado, las instituciones de Guatemala en este momento están en un momento histórico en el que requieren no solo de una lectura clara de lo que está pasando en el país, sino que requieren de tomar decisiones importantes para dar mensajes claros a la población de que Guatemala está cambiando. Todo lo que sucedió en la plaza el año pasado no fue por gusto. Yo creo que Guatemala ha trascendido de tener una simple población a tener un ejercicio ciudadano, que comprenden que la democracia y que el ejercicio ciudadano va mucho más allá del simple voto, que es fiscalización social, que es auditoría social, que es un acompañamiento a las instituciones y exigir que las instituciones cumplan con sus responsabilidades y con sus obligaciones. Y yo saludo y de verdad me alegra muchísimo que esta población haya despertado y que esté dando un acompañamiento a la actuación de todas las instituciones, porque como dicen, esto apenas empieza. Y yo sí creo que hoy cualquier funcionario de cualquiera de las instituciones que no entienda esta situación, que trate de defender lo indefendible y que no entienda que de verdad Guatemala tiene que cambiar, está condenado a la cárcel o a ser expulsado. Diputado, hay un tema muy interesante. Pareciera que estamos frente a la depuración por primera vez en la historia de las Cortes. Y el Congreso va a tener un rol muy importante que jugar en esto. Estamos realmente en situación con bancadas donde vienen políticos reciclados, que datan, yo los llamo los dinosaurios, que datan de épocas de los años 80, 90 y que ahí continúan haciendo política a pesar de los desmanes. Estamos como país ya preparados para depurar Cortes. Silvia, yo comparto su punto de vista totalmente y le diría, desde mi opinión personal, yo definiría esta octava legislatura como una legislatura de transición, en la que efectivamente hay sangre nueva, hay nuevas posiciones, hay nueva visión, diría yo, de una clase política emergente, que lo que espera es que se haya un relevo generacional de la clase política guatemalteca, pero también todavía una fuerte presencia de políticos de antaño que tienen pues todavía algunas actitudes que no aceptamos muchos. Yo sí diría que esta octava legislatura, precisamente el gran reto es empezar a sentar las bases, a tomar decisiones difíciles, a dar señales claras de que debe haber un proceso de cambio. Y yo sí creo que la depuración empieza desde el momento de las urnas, porque recordémonos que lamentablemente a muchos nos sorprendió el resultado electoral, en donde las bancadas o proyectos políticos más cuestionados y señalados obtuvieron mayoría de diputaciones. Entonces, ese es un primer momento de depuración también, cuando la población es más exigente con los perfiles de sus candidatos, le da seguimiento a sus funcionarios y los premia o lo castiga con el voto, que es al final el premio o castigo que más le importa a un político. Entonces yo creo que ese es un primer momento. Ahora este segundo momento es que quienes hemos resultado electos, independientemente de en dónde nos ha tocado estar, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, entendiendo que hoy tenemos los ojos de la ciudadanía encima de cada uno de nosotros. Y que la ciudadanía, y yo mismo digo, tiene que o no tiene que olvidar las decisiones y acciones de cada uno de los funcionarios en este momento. Juan, siguiendo abonando tu desconfianza manifestada al principio, hay exdiputados, estoy hablando claramente de los hermanos Barquín y otros, que ya se les solicitó antejuicio y parece que aquí no ha pasado nada. ¿Es porque el proceso es largo? ¿Es porque estos antejuicios se dan y el pesquisidor se toma demasiado tiempo? ¿Estamos en los tiempos legales que marca el código y no tenemos que desesperarnos los demás? Porque tú ya mostrabas ahí un poquito de incertidumbre y yo te la abono con los que ya había de alguna manera desaforado. No es que creamos en extraterrestres ni en teorías conspirativas y que los guatemaltecos nos levantemos todos los días desconfiando de cosas que pasan. Es que tenemos razón en desconfiar. Porque cada vez que un político mete las manos en algo, lo arruina. Perdón, diputado. Esa ha sido la dinámica de este país y eso es lo que los guatemaltecos conocemos como verdad. Los discursos son bonitos, pero al final eso pasa. Y el caso de los antejuicios que no han caminado como quisiéramos es el ejemplo.
por supuesto que los tiempos legales son indefinidos. Una acción de amparo, 2 acciones de amparo, se traban, te hagan un amparo provisional, alguien lo apela y esto puede alargarse. Pero si leemos lo que ha pasado, los tiempos en el otorgamiento de antejuicios, de iniciar procesos penales, incluso de llevar a la cárcel, la prisión preventiva a muchos políticos, iniciaron junto con los antejuicios de los hermanos Barquín, por ejemplo. El expresidente del Banco de Guatemala está libre bajo una medida sustitutiva y su hermano aún no ha sido procesado penalmente. Hay un retraso judicial Y hay terrible. como 3 o 4 más. Además. Entonces, obviamente eso no es casualidad. Ahí hay un interés muy marcado en suspender ese tipo de antejuicios porque estamos juzgando personas que tienen mucho poder, que han tenido poder en el pasado y que obviamente lo están ejerciendo. Usted ve diputado a la UNE, que era una de las preguntas que salía en redes, como un problema en este antejuicio o en esta solicitud de antejuicio, de quitarle el antejuicio al magistrado de la Corte. 3, creo recordar que son 3 de los 4 más la secretaria, ¿no? Son 3 integrantes de la UNE, 3, al menos 2 pesos pesados y un partido que pareciera estar detrás de los intereses. Son 5, pero... Son 5 miembros. De los 5 miembros, 4 pertenecen a la UNE, el presidente y solo una diputada de FCN, que es la secretaria. Entonces es una conformación donde efectivamente esta comisión pesquisidora está claramente definida. Se alinearon las bolas o los papeles o se debieron de alinear. Ahí dieron la misma temperatura. En el Congreso parece que hay diputados. Ahí la teoría de probabilidades se va al suelo. Yo siempre he dicho que ahí en el Congreso hay diputados que parece que tienen mucha suerte con la tómbola, porque les caen los mejores momentos. Así es. Entonces, mire, yo creo que en todas las bancadas en este momento hay gente consciente de que de verdad las cosas tienen que cambiar y que tienen que cumplir con su función. Yo esperaría que esta comisión, independientemente de la integración, sepa que no solo la población, sino que muchos diputados vamos a estar vigilantes de sus acciones, vamos a estar vigilantes del proceso de investigación que lleven a cabo, que es lo que la ley les mandata, la ley de antejuicios en el artículo 17, y yo creo que los resultados deben y van a ser los que la población espera. Pero como decía Silvia, yo creo que esto hay que verlo más allá, hay que verlo más de fondo, porque esto debe ser apenas la punta del iceberg. Yo creo que esto lo que debe sentar son las bases de un proceso de depuración de todo el sistema de justicia, que permita realmente que este sistema funcione primero como tal, segundo, que se fortalezca, que se transparente y que genere credibilidad a la población guatemalteca. Porque hoy el problema también que tenemos es que los guatemaltecos hemos dejado de creer en todas nuestras instituciones, incluyendo el sector justicia. Entonces, aquí hemos dicho, la justicia se aplica para quienes la pueden pagar. Yo sí creo que hoy debemos empezar a dar muestras de que la justicia realmente ciega y que se va a aplicar a todos los guatemaltecos por igual. Ese es el gran reto que tenemos. Hoy, mucho más allá de simplemente pensar si se va a quitar o no el antejuicio a un magistrado, lo que tenemos que entender y ver es que este debe ser el inicio de un proceso de cambio de las instituciones y el fortalecimiento del sector justicia para generar condiciones de gobernabilidad democrática para este país. El licenciado, desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, le digo yo, común y corriente, ¿qué recomienda usted que podemos hacer los guatemaltecos en esta nueva etapa de este nuevo Congreso que le tocarán procesos históricos para que haya una efectiva presión, auditoría y fiscalización hacia los diputados? ¿Qué consejo le daría a usted? Yo creo que los guatemaltecos tenemos que estar claros de que este país no va a cambiar si nosotros no decidimos en el cambio. Los políticos han hecho de este país lo que han querido por una sola razón, es porque han podido. Si les quitamos el poder de hacer las cosas que han hecho, van a hacer otras. Hay que fiscalizar a los políticos, hay que ser proactivo, no hay que ir a la plaza únicamente a protestar, hay que hacer cada quien desde su esfera de vida lo mejor que se pueda hacer por este país, pero principalmente hay que meterle presión a la clase política. Guatemala no ha cambiado, Guatemala está empezando a cambiar. Los cimientos del cambio los estamos empezando a ver, pero todavía es muy frágil lo que estamos viendo. En cualquier momento se cae. Yo no creo que el premio y el castigo en este momento de los políticos sea el voto. El premio es el voto, pero el castigo es la cárcel. Lo que están viviendo ahorita los políticos y la necesidad de transformar el sistema político se debe a la presencia de la CICIG, la reinterpretación del mandato y el papel del Ministerio Público. Obviamente, si eso no hubiera pasado, pues no estuviéramos en este programa hablando de esto y estaríamos viviendo lo que siempre hemos vivido. Así que hay que seguir apoyando, hay que seguir presionando, pero también hay que tener claro que el país necesita un balance, no es un péndulo que se va de aquí para acá.
la lucha por la transparencia tiene aparejado también la lucha por el Estado de Derecho. No podemos pensar que este país va a cambiar y exigir cárcel como que fuera un acto de venganza. No queremos ver sangre, queremos ver justicia. Y la justicia en este caso es un equilibrado entre la transparencia y el cumplimiento de la ley y las garantías procesales. Muy bien, ahí han visto ustedes dos posturas que coinciden en muchas cosas. Si queremos cambiar, hay que participar de la ciudadanía, propuestas, presión. Nada, los políticos no van a hacer nada si los ciudadanos no les presionamos. Y también el diputado con un mensaje que creo que hay que posicionarlo. Tengamos fe también en la 8ª legislatura. Puede ser una legislatura de cambio. En algún momento el cambio se va a producir. ¿Por qué no en esta? Que hay gente que lo quiera hacer. Entonces, buscando ese equilibrio que Juan proponía, pues desde la ciudadanía presionemos sin dejarnos y también demos ese espacio para los que están dentro puedan hacer los cambios. Don Raúl Romero, diputado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y don Juan Pérez Trabanino, muchísimas gracias también. Y sin más preámbulos, a nuestra compañera Rocío, que nos va a leer algunos de los tweets antes de regresar con el próximo tema. Gracias, Pedro. Buenas noches. Hablamos en este momento sobre la integración de la Comisión Pesquisidora por el caso de antejuicio en contra de Douglas Charchal. Nos interesa mucho saber su opinión en cuanto a este caso. La esperamos a través de nuestras redes sociales. Comenzamos con Luis Enrique López. Debemos depurar el Congreso. Mario, por su parte, ¿cuáles son las propuestas? Hablan de cambios, pero sigo viendo lo mismo. Puras palabras y nada de fondo. Juan Pérez vuelve a tener razón. Cada vez que un político mete las manos, arruina las cosas. Eso nos dice Jorge Solo. Mario nos dice, los Barquín ya pagaron. La hija del Nanguat tenía 3 trabajos de ellos en el gobierno y no pasa nada. Cubos GT, disculpen por ser tan realista y pesimista, que es lo mismo, pero en este país nada va a cambiar, lo aseguro. Hugo Ávila, ¿cuántos años con ese beneficio a FCN? No le importó todo lo ocurrido y se volvió a blindar de corruptos. Doctor Sergio Hernández, de ninguna manera se le puede dar el beneficio de la duda a los diputados. Presión al máximo, si no, estamos perdidos. Por último, Luis Enrique, ¿y esos nefastos de la UNE van a decidir el antejuicio? Fregados estamos. Le agradecemos por participar a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a que lo siga haciendo en Facebook y en Twitter. Nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a la pausa.